Hola muchachos, miren, este es el método del triángulo. Si bien ya vimos que vectores se pueden sumar directamente, perdón, dependiendo del signo, que esto a su vez también depende de la orientación, en este caso vamos a ver el método del triángulo para sumatoria de vectores. El problema que nos están poniendo aquí es que un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. ¿Cuál es la distancia total que recorren? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el desplazamiento? Entonces, en cuestión de la distancia es una magnitud escalar. ¿Sí? Ok. Es una magnitud escalar. Por lo tanto, se va a hacer una sumatoria directa. Pero primero les quiero enseñar cómo se grafica. Tenemos igual nuestro plano cartesiano con el norte, con el oeste. La D1 es la distancia 1, que son los 3 kilómetros que nos mencionan aquí, hacia el norte. Y en la terminación de ese vector de D1, a partir de ahí vamos a graficar la distancia 2, ¿sí? Esta distancia 2, que son los 4 kilómetros al oeste. Una vez que ya hacemos este gráfico, que ya ubicamos nuestros vectores, vamos a trazar una desde el origen hasta la punta del último vector. Y esta va a ser nuestra distancia resultante. Entonces, como les comentaba, la distancia, por ser una magnitud escalar, se va a realizar una sumatoria directa, ¿sí? Que es lo que se ve aquí en el primer inciso. La distancia resultante va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2, que traduciéndolo en longitud son 3 kilómetros más 4 kilómetros, da un total de 7 kilómetros. Pero para el inciso número 2 o el B, que nos pregunta cuál es el desplazamiento, acuérdense que en el desplazamiento ya estamos hablando de dirección. Y la dirección ya es una magnitud vectorial, porque ya tiene un sentido, ¿ok? Y una dirección, como su propio nombre lo dice. Entonces, si esta es una distancia resultante, lo que tenemos que, déjenme escrito aquí este ángulo, lo que tenemos que determinar nosotros es el ángulo, ¿sí? Este es un método, el método del triángulo es totalmente gráfico. Esto va a depender de las escalas que nosotros vayamos a utilizar. Por eso aquí les puse la escala de 1 centímetro a 1 kilómetro. Este es, ¿cómo les diría? Una representación que yo hice en un tanteo. Obviamente ustedes tendrían que hacerlo directamente en su cuaderno con una regla para que tengan esa escala de 1 centímetro por kilómetro. De tal manera que yo aquí traté de graficarlo como si esto fuese 1 centímetro, ¿sale? 1 centímetro cada espacio. Igual, aquí 1 centímetro cada espacio. Diciendo que cada centímetro es 1 kilómetro porque la distancia 1 son 3 kilómetros y la distancia 2 son 4 kilómetros. Pero ustedes al momento de graficarlo les va a dar una medida exacta. De tal manera que con el transportador bien ubicado aquí nosotros vamos a sacar esta medida del ángulo, que este ángulo es el ángulo de nuestro vector resultante. Entonces esto sí es meramente gráfico, ya con la regla, con el transportador, para que ustedes puedan obtener sus resultados. Entonces vamos a imaginarlo como aquí se los había puesto, que este ángulo resultante del eje a nuestra distancia van a ser 37 grados, ¿sí? Ángulo teta. Muchas veces se utiliza el ángulo teta, a excepción de que existan más ángulos en la gráfica, pues bueno, se les van a poner ángulo alfa, teta, beta, pero por ahorita vamos a utilizarlo como ángulo teta, ¿sí? Entonces el ángulo teta resultante va a ser de 37 grados. Insisto, este es un método gráfico, por lo cual tienen que utilizar su transportador y su escuadra o bien una regla. Entonces aquí ya tenemos la expresión completa que da el resultado de ambas interrogantes que nos hacían, ¿sí? La distancia resultante son 5 kilómetros a 37 grados al norte a partir del oeste, ¿sí? Acuérdense que esto ya lo hemos visto en una de las diapositivas para saber cómo podíamos graficarlo. Entonces, ese es nuestro resultado final.